Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Pues yo aquí con mis cosas locas estas de economía. Además, me lo estoy pasando bien. Es una etapa chula, ¿eh? No, me lo estoy pasando bien. Cualquiera que me escuche me va a decir, madre mía, este tío tiene dos dedos de frente, el conocimiento justo para pasar el día. A lo que me refiero es que todo lo que está pasando alrededor de esta pandemia, esta crisis, todo lo que está sucediendo alrededor de las entidades institucionales como el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, y luego todo lo que tiene que ver con la economía española y cómo nos estamos organizando para salir de esta crisis, pues es que es todo lo que estamos viendo, pero a saco, o sea, a la bestia. Tiene una aplicación práctica todo lo que estamos viendo brutal. Sobre todo la práctica de aula que estuvimos viendo, que ya me habéis estado entregando algunos de vosotros sobre las crisis financieras y sobre todo la anterior, la de la bolsa como termómetro, vamos, no, está todo muy, 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 muy relacionado. Y para terminar de cerrar el círculo, para terminar de ver las relaciones que hay entre lo que hemos estado viendo y simplemente lo que nos queda aquí para finalizar el tema, vamos a ver cómo funciona el comercio internacional, ¿no? Y seguramente esa pueda ser una buena válvula de escape, es decir, pueda ser una buena posibilidad de salida para nuestra economía en los próximos meses, puesto que, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, nuestra economía depende fundamentalmente del turismo. Ya he visto que pues casi todos los partidos políticos tienen puesto el grito en el cielo porque como consecuencia del estado de alarma y del estado de alarma, digo yo, del estado de alarma y del confinamiento, la actividad productiva está totalmente parada. Y luego encima, pues el problema que se añade a todo esto es que cuando empecemos a abrirnos, cuando empecemos a poder reactivar toda la actividad económica, toda esa actividad que está relacionada con el turismo, pues va a llegar tarde. Simplemente por la crisis que hemos tenido, por el confinamiento. Quizá algunas de las medidas se hayan tomado tarde, no lo sé. Eso más adelante los especialistas nos dirán si es verdad o es mentira o se actuó como se tenía que actuar y cómo se tenía que actuar. No, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto es que muchos hoteles, muchos restaurantes, mucho que tiene que beber y que bebe del sector turismo, pues como consecuencia de todo lo que nos está ocurriendo, pues ya dan por perdido el mes de junio, dan por perdido el mes de julio, seguramente el mes de agosto, no lo sé. Habrá que ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo nos vamos encontrando en los próximos meses, ¿vale? Por tanto, el comercio internacional, que podría ser una buena válvula de escape para nuestra economía, pues quién sabe, a lo mejor lo conseguimos, no lo sé. Simplemente hay que reactivar esos mecanismos, hay que reactivar esos sectores y no nos queda más remedio que pues intentar vender fuera de España lo que no vamos a poder vender en España, que tiene su sentido, ¿no? Si aquí tenemos el problema de la pandemia, tenemos el problema de la crisis, si otras economías ya se están abriendo porque han sabido hacerlo mejor, porque tienen un mejor sistema sanitario que nosotros, o simplemente porque han sabido anteponerse a las circunstancias, han sido más proactivos que nosotros, pues seguramente demandarán una serie de productos y a lo mejor podemos estar ahí para satisfacer sus necesidades. Bueno, todo habrá que verlo, todo habrá que estudiarlo y todo se verá en su debido tiempo, que es lo bueno que tienen estas cosas. Introducción. El comercio internacional permite a cualquier país conseguir bienes y servicios de los que carece y se especializa en fabricar aquello que mejor sabe hacer. Esto, a ver, es de perogrullo, ¿no? Me refiero a que lo normal, cuando vimos la división técnica del trabajo, es que nos especializamos y cuanto más nos especializamos, mejor sabemos hacer un determinado proceso, una determinada tarea. Pues esto hay que llevarlo a sus últimas consecuencias, pero en lugar de llevarlo hacia lo concreto, lo podemos llevar hacia lo general, ¿no? Se lo podemos llevar hacia lo macro. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer España? El turismo. ¿Por qué? Porque tenemos unas playas espectaculares, porque tenemos buen tiempo la mayor parte del año y porque nos hemos especializado en esa tarea. Pues lo normal es que cuando una persona quiere ir de vacaciones, pues uno de los puntos de destino elegidos, pues pueda ser perfectamente nuestra querida España, ¿no? Allí como otras economías pues se han especializado pues en lo que mejor sabe hacer, ¿no? Los países exportadores de petróleo se han especializado pues eso, en exportar petróleo. Japón en su momento se especializó fundamentalmente en todo lo que tenía que ver con tecnología y también incluso con coches, con vehículos. Estados Unidos, pues
está fuertemente especializado en todo lo que tiene que ver, bueno, por un lado a la industria armamentística, pero sobre todo, y luego por otro lado, lo que nos afecta al resto, ¿no? O lo que vemos el resto, pues especializado fundamentalmente en todo lo que son materias primas, ¿no? De la alimentación, todo lo que son los cereales, todo lo que es el maíz, todo lo que es el trigo, la cebada, etcétera, pues mucho nos viene de allí, de Estados Unidos. Por lo tanto, cada uno se especializa en lo que mejor sabe hacer. Es lógico, tiene sentido. Es donde voy a ser bueno, es donde voy a ser competitivo y donde nadie me va a hacer sombra y donde no me va a faltar trabajo y donde voy a pagar el salario de las personas que forman parte de mi economía. ¿Qué más os cuento? La balanza de pagos mide el saldo de importaciones y exportaciones de un país y el tipo de cambio y las unidades de moneda nacional que debemos dar para obtener moneda extranjera. ¿Qué es lo que me pasa con este tema con vosotros? Mientras que la balanza de pagos me gusta verlo y no lo voy a ver, porque lo voy a ver de una forma muy teórica, no la voy a ver como me gustaría verla, porque sí que me gusta explicaros la parte del activo, la parte del pasivo, la parte que tiene del debe, del haber. ¿Por qué? Porque soy un tío pesado, ya lo sabéis, soy una agonía si lo explico todo, absolutamente todo. A lo mejor con el paso de los años me voy haciendo más mayor, porque viejo ya soy, y me voy dando cuenta de que no merece la pena meterse en esos charcos, ¿no? Pero de momento os ha tocado aguantarme. ¿Qué ocurre? Que en la distancia, porque dicen que la distancia es el olvido, y yo no concibo esa razón, la distancia cuesta y no quiero meterme en ese fregado con vosotros. Es algo que se queda pendiente, es algo que tendréis que ver de otra forma el año que viene cuando estudiéis economía de la empresa, pero sí que es cierto que la balanza de pagos me gusta verla porque ya por lo menos entendéis lo que es lo que se tiene y lo que se debe. Es decir, aquellas cosas que yo tengo porque las poseo y como consecuencia de eso que poseo, lo que realmente he pagado de mi dinero, de mi bolsillo y lo que debo porque no tenía dinero suficiente para poder comprarlo. Y vosotros me diréis, ¿de qué me está hablando el tío loco este que se le va la pinza muchísimo? Fijaros, hemos estado viendo la deuda pública y hemos estado viendo el déficit comercial, ¿no? Sabemos que cuando los ingresos son menores que los gastos, se produce déficit comercial. Es decir, el Estado debe dinero, por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo podemos financiar esa deuda que generamos en un momento determinado? Pues no queda más remedio que buscar dos vías. Es que no tenemos más alternativas. Y si lo pensáis fríamente, realmente al final solamente hay una alternativa, ¿vale? Las dos alternativas son o bien breo con impuestos a la peña, pero a saco, es decir, a no poder más, es decir, como me estoy gastando más de lo que ingreso, impuestos por doquier, por todos los lados, hasta que llega un momento que la gente no puede ni respirar. Bueno, pues esa es una alternativa. Incómoda, pero es una alternativa. ¿Y la otra alternativa cuál es? La deuda pública. Simplemente pedimos dinero prestado, ¿vale? Por tanto, cuando yo tengo algo, yo tengo un bien público que estoy ofreciendo a mi sociedad, ese bien público puede ser mío porque realmente lo he conseguido y lo estoy dando como tal, es algo tangible que existe, pero por detrás puede estar financiado con impuestos, con lo cual no le debo dinero a nadie, simplemente le debo el servicio público a la ciudadanía o el bien público, o bien puede estar financiado con deuda pública. Por tanto, ese dinero, me guste o no, lo debo. Me tienen cogido por los machos. Bueno, cogido suena feo, ¿no? Me tienen cogido por los machos. Por tanto, hasta que no devuelva ese dinero, pues en algún sitio lo tengo que estar apuntando, ¿no? Esto es lo que hemos estado hablando también en una actividad de aula, donde la crisis de 2008 debíamos el 40% de nuestro PIB. 40. 40 suena grande, ¿eh? Pues imaginaos decir el 100%. No suena grande, ya suena gordo, ya suena a que se nos está acumulando el trabajo. Y incluso hablan algunos, el Fondo Monetario Internacional, que cuando pase toda esta crisis del coronavirus nos iremos al 120% del PIB. Es decir, un año y un cacho del siguiente, sin hacer nada. Está trabajando ahí como cosacos, no podemos comernos ni una triste manzana en un año entero y el cacho del siguiente, no podemos disfrutar de ningún producto que estamos hablando, es decir, todo eso lo cogemos, lo producimos y para pagar nuestra deuda. Y ya con eso, pues mira, en un añito, pues bien, ¿no? Si aguantamos un año sin comer, esto es como el del chiste, ¿no? Que tenía un burro y dice, mira, el tío que cuando ya se acostumbró a no comer va y se muere. Pues oye, si aguantamos, mira, finiquitada la deuda, ¿vale? Por eso en la balanza de pagos me gusta explicarlo, porque es un concepto que luego cuando estudiáis la función contable en economía de la empresa, si ya más o menos ha tocado, ya más o menos se sabe, se huele un poco de qué va la película, pues no es que sea más sencillo, pero sí que la capacidad para extraer ese concepto, pues
ya se tiene un poco trabajada, ¿no? Ya por lo menos no llegas de nuevas a ese momento. Así que nada, lo veré un poco por encima, pero la parte práctica no la voy a hacer, porque eso es para hacer en clase, incluso para que alguna vez me lo planteo, bajarme incluso a los ordenadores y que veáis cómo funcionan esas sumas y esas restas, lo que entra, lo que sale, lo que debo. Pero bueno, lo explico a nivel teórico y luego posteriormente en la actividad práctica de este tema, si tengo que tocar alguna cosilla, pues lo toco para que no sea un problema, ¿vale? Simplemente lo importante que es el concepto teórico, lo pilléis. La anotación o contabilización de los movimientos que se producen entre países da lugar a la balanza de pagos, ¿vale? Lo que tengo, lo que debo. Mientras que el dinero que debemos pagar para obtener otra moneda y así realizar una transacción se conoce como tipo de cambio. Esto sí lo vamos a ver. Y además, os he puesto un ejemplo. Está actualizado, creo que lo ha actualizado con los tipos de cambio de este año. Si no si son del año pasado, tampoco pasaría nada. Sobre una persona que quiere hacer un viaje y las distintas opciones que tiene, ¿vale? De hacer ese viaje pues, a Estados Unidos, de hacerlo a China, de hacerlo a Japón y cuáles son los tipos de cambio que tienen que aplicar entre el euro y las distintas economías. Ya sabéis que dentro de Europa tenemos el euro, por lo tanto los tipos de cambio son fijos. Antiguamente teníamos la peseta, eso ya ni existe. Algunos nos acordamos de ella, otros ya directamente se han olvidado de su uso, que es lo lógico, lo que hay que hacer porque ya no la tenemos. En su momento se estableció un tipo de cambio fijo y ahora los tipos de cambio del euro pues están en función o se comparan con el dólar, se comparan con el yen, se comparan con la libra, se comparan con otros países, ¿vale? Luego tranquilamente lo iremos viendo y lo iremos estudiando. Bueno, ¿qué empezamos viendo? ¿Qué es el comercio internacional? Pues mirad, el comercio internacional está constituido por los bienes y servicios y capitales que intercambia un país con el resto del mundo. Fijaros, ¿eh? Bienes, servicios y capitales. Acordaos de la economía real, de la economía financiera. Acordaros que no solamente son los productos que fabricamos y los productos que vendemos y los productos que compramos, sino que también existen transferencias de capitales. Cuando me va muy bien, cuando tengo superávit en mi balanza de pagos, a lo mejor ese dinero se lo puedo prestar a un tercero, ¿de acuerdo? Es decir, estoy en una situación donde puedo prestar mi dinero a cambio de un tipo de interés. Me lo van a venir a pedir, me lo van a venir a buscar porque yo lo tengo y porque lo he generado. Y cuando la situación es de déficit, es decir, cuando lo que yo estoy comprando está por encima de lo que, mejor dicho, lo que yo estoy ingresando, lo que yo estoy vendiendo, está por debajo de lo que yo estoy gastándome, de lo que yo estoy comprando, pues en ese caso me tendré que financiar con deuda, ¿no? Me tendré que financiar con dinero de fuera. Bueno, pues entonces esos capitales los tendremos que apuntar aquí. Esto tiene que ver, todo esto de bienes y servicios tiene que ver con los mercados que hemos estado viendo en el tema 5, en el tema 6, en el tema 7. ¿Os acordáis? En el tema 5 vimos cómo funcionaba el modelo de competencia perfecta, en el tema 6 vimos que el modelo de competencia perfecta pues como que no existe, simplemente se estudia como modelización de lo que sería el comportamiento de los consumidores, de los ofertantes, de los demandantes, etcétera. Y luego posteriormente estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con los mercados de capitales. Vimos un poquito en el tema 7 y luego posteriormente estuvimos viéndolo ya finalmente en el tema 12 con el dinero y en el tema 13 con el sistema financiero, ¿vale? Pues todo eso, ¿qué es lo que hacemos? Lo apuntamos. Somos así de maniáticos. Tenemos esas costumbres feas y malas y locas de apuntar las cosas. Lo que tengo y lo que me deben, lo que hago y lo que me hacen, por decirlo de alguna forma, ¿vale? La existencia de comercio internacional se debe a la misma razón que explica el comercio interior. Es decir, aquí no es, en su momento, cuando no existían fronteras, no es que estuviéramos diciendo, hubo un iluminado que levantó así la cabeza para arriba y dijo, ¿y si nos hacemos internacionales qué? No, simplemente era, pues, ¿dónde comerciamos aquí? Pues vamos a ir más para allá. Como Buzz Lightyear en Toy Story, hasta el infinito y más para allá, pues comerciamos hasta el infinito y más para allá. Pues lo mismo, ¿dónde podemos vender más? Bueno, estamos vendiendo en esta zona, vamos a ampliar negocio, vamos a mirar más allá, ¿vale? Por tanto, las ventajas de esa división del trabajo y la especialización, aquellos famosos alfileres que veíamos de Adam Smith, pues claro, todo esto también se produce a nivel internacional, no es algo que se produzca a nivel local y luego a nivel internacional haya por ahí como una especie de arco voltaico que elimina todo lo que hemos estudiado y ya no aplica. No, no, es exactamente el mismo funcionamiento, es el mismo fondo, solamente que a la hora de negociar, a la hora de comerciar a nivel internacional, pues se nos meten por medio, bueno, aquí os hablo de la balanza de pagos en una empresa. Es la función contable y tendríamos que hacer las anotaciones en cuenta que fueran necesarias. ¿Para qué? Para saber lo que tengo y lo que debo. No por otro motivo, ¿vale? Y por otro lado,
que os estaba contando, la balanza de pagos. Ah, y cuando salimos a nivel internacional, el tipo de cambio. No podemos utilizar en algunos países donde no podemos utilizar la moneda. Claro, yo, pues, por ejemplo, si yo quiero comprar algo en Estados Unidos, pensarlo vosotros. Si viene alguien de fuera y quiere comprar un producto vuestro y dice, te voy a pagar, espérate, que te voy a pagar en, no sé, en DRAC, que es la moneda de Marruecos. Y dices tú, pues haz tú lo que tengas que hacer, ¿vale? Haz tú los cambios que tengas que hacer y ya si eso me pagas en euros, ¿vale? No voy a ser que cuando me pagues con la moneda yo voy a hacer el tipo de cambio, me cobren por ahí comisiones, pierda valor cuando vaya yo a recuperarlo. Quita, 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 quita. Págame directamente en euros. Esto es lo que pasa en el comercio internacional. Tenemos que saber que cuando operamos a nivel internacional tengamos que llegar a acuerdos con los proveedores y con los clientes para saber cómo se van a realizar esos pagos, cómo los vamos a cobrar. Si queremos meter un banco que se encargue de hacer esas gestiones, si directamente lo que vamos a hacerlo nosotros. Todo eso son circunstancias que operan en el comercio internacional, ¿vale? Aparte de lo que tenéis aquí, la decisión del trabajo y la especialización, pues solamente por medio de eso, que lo anotamos, la avanzada de pago, y que tenemos que saber cómo es el tipo de cambio que opera en un momento determinado para saber si gano o palmo pasta. Ni más ni menos. ¿Qué ventajas tiene el comercio internacional? Pues pongo ahí, mayor eficiencia. Con la especialización solo se hace uso de los recursos que realmente se necesitan, reduciendo así el despilfarro. Bien, tiene sentido, ¿no? Es decir, si resulta que, además esto está muy relacionado con el punto 4, el de aumenta la competencia. Si ahora hay más gente en el mercado compitiendo entre nosotros y ahora resulta que es más difícil acceder a determinados recursos, pues al final lo que tenemos que hacer, lo que tendemos a hacer, aunque eso es lo que nos dice la literatura económica, pero luego la realidad es distinta, porque los precios tienen el problema que no reflejan toda la información que hay en el mercado, hay una serie de costes ocultos que no están dentro de ese precio, es decir, todos los costes del medio ambiente no los pagamos. Por lo cual, la mayor eficiencia, si alguno me la quiere discutir, pues le tendría que dar la razón. Es decir, las empresas sí que tienden que hacer esa especialización, es decir, sí que tienden a especializarse en aquello que realmente es su fuente de negocio, ¿no? Es su actividad productiva, pero claro, si me metéis por medio puntos, como por ejemplo la contaminación, me metéis por medio puntos, como por ejemplo el medio ambiente, como que chirría un poco, ¿no? Esa mayor eficiencia. Sin embargo, si esa mayor eficiencia, en lugar de verla desde un punto de vista globalizado, en lugar de verla desde un punto de vista medioambiental, la vemos desde el punto de vista de la competencia, ahí sí que se entiende, ahí sí que nos hacemos eficientes. Es decir, tengo que ser mejor que mi competencia. Resulta que si la competencia para fabricar un producto se está gastando 2 euros en materia prima y yo me puedo gastar 1 euro porque lo compro más barato o porque utilizo menos materia prima, es sencillamente me estoy volviendo más eficiente que mi competencia. Aumenta la variedad y cantidad de productos. Nunca hemos tenido tanto a nuestra disposición como ahora. No solamente por el comercio internacional, luego lo veremos con la globalización, sino porque han aumentado los medios de distribución y han aumentado los canales de comunicación. Es decir, nunca hemos estado tan bien comunicados como estamos ahora. Yo creo que el momento en el que estamos a día de hoy, cualquier cosa que pasa en el mundo, al poco tiempo se sabe en cualquier otro sitio, ¿vale? Y esto mismo que aplica para la información, pues aplica para los productos. Y la broma que os hago siempre en clase y que siempre digo, ¿sabes? Tú te pones a buscar algo por Amazon y Amazon es que te engloba todo. Y si no está en Amazon, seguramente no exista, que es que lo vende todo, ¿no? Ahí tenemos toda la variedad, toda la cantidad de productos. Eso se consigue gracias al comercio internacional. Es una plataforma donde todo el mundo se puede exponer. Se consigue gracias a la globalización, se consigue gracias a Internet, se consigue gracias a mejorar los canales de comunicación. Pero sobre todo, por mucho que yo quiera vender algo y por mucho que yo quiera comunicar y deciros, que estoy aquí vendiendo lo mejor, si no te lo hago llegar a casa o existe problemas para que yo pueda realmente acceder a ese producto, apaga, vámonos, no funciona, ¿vale? Por tanto, también hay que hablar del transporte. Eso lo veremos cuando lleguemos al siguiente tema, ¿vale? Que también lo veremos un poquito por encima. No os preocupéis que no me voy a enrollar más de la cuenta. Ya estamos acabando. Y economías de escala. Os pongo ahí, aumenta la producción y supone una reducción del coste medio. Las economías de escala, no sé si os acordáis, cuando las vimos, esto ya sí que yo hasta era más joven, lo vimos en el primer trimestre, lo vimos en el tema 4, cuando os comentaba que los costes totales medios de una empresa bajan a medida que aumenta la producción.
Tú tienes unos costes fijos, ¿vale? Tú te tienes que gastar por el local, ¿os acordáis del umbral de rentabilidad, no? Te tienes que gastar por tu local, te tienes que gastar por tu mano de obra, tienes que contratar una serie de cosas dentro de tu empresa y no va a estar en función de lo que vendes, ¿vale? Es decir, tú tienes una tienda donde vendes ropa y la persona que tienes allí atendiendo a la gente que viene de fuera, a lo mejor una pequeña parte de su sueldo es un variable, pero el salario mínimo se lo tienes que pagar sí o sí, tanto si vendes mucho como si vendes poco, tanto si vendes el stock entero como si no vendes nada. Hombre, si no vendes nada, a lo mejor te planteas que tanto tú como el que tienes contratado no tenéis ahí la vena comercial muy desarrollada, ¿no? Pero bueno, es un coste fijo, lo tienes que pagar sí o sí. Luego ya veremos al año que viene o al mes siguiente lo que pasa, pero ese mes le tienes que pagar sí o sí. ¿Qué sucede si yo vendo mucho? Pues si yo tengo una persona, o estamos dos personas trabajando en esa tienda y vendemos un montón, claro, el coste total medio, ese coste que yo tengo que asumir para poder fabricar, se reduce porque estoy vendiendo mucho. No es lo mismo repartir ese coste fijo, ese coste total, donde metemos el coste variable, pero el coste variable siempre es más pequeño que el coste fijo. Donde metemos ese coste fijo, lo que hacemos es repartirlo entre una mayor cantidad de producto vendido. Lo que estamos haciendo es mejorar el margen de la empresa. El precio es el que es, lo tenemos calculado con esos costes fijos y esos costes variables para una estructura normal de costes, y en el momento que se nos dispara la producción, pues resulta que el coste total medio, es decir, el coste total por cada unidad que estoy vendiendo, me baja y el precio es el que es. Por tanto, si el coste unitario me está bajando y el precio unitario es el que es, pues llega un momento pues que aumenta mi margen, ¿no? Aumenta mi beneficio. Por tanto, se producen economías de escala. Puedo ofrecer productos más baratos si vendo mucho más. Y aquí lo que os cuento es relativo a esto que estamos viendo del comercio internacional, ¿vale? Es lo que justifica realmente que exista ese comercio internacional, es que por un lado tenemos una ventaja absoluta y por otro lado tenemos que estudiar lo que es una ventaja comparativa. A ver, eh, la ventaja absoluta es cuando un país tiene ventaja absoluta sobre otros países de la producción de un bien cuando utilizando los mismos recursos puede obtenerlo con un menor coste, ¿vale? Es decir, soy más eficiente que nadie. Según esta teoría, Adam Smith eh, propuso que cada país produciría aquellos bienes en los que tiene ventaja absoluta, produce más barato y comprará el resto en el exterior. Pero claro, nos podemos encontrar con una situación en la cual un país tenga ventaja absoluta en todo, ¿vale? En todo lo que produce. Por tanto, no habría comercio. Pues tuvo que llegar su tocayo, por hombre, se llamarían iguales, ¿cómo se llama este? eh, su delfín, ¿vale? Que no me salía el nombre, David Ricardo, era su discípulo, donde metió el concepto de la ventaja competitiva y dijo que en la producción de un bien, es decir, analizó en términos de coste de oportunidad, ¿vale? Si el coste en términos de coste de oportunidad de producir ese bien es menor por ese país, pues aunque tuvieran ventaja absoluta, se justifica la existencia de una ventaja comparativa. ¿Y todo esto cómo se explica? Porque así explicado desde el punto de vista teórico queda como un poco en el aire, ¿no? Es decir, ventaja absoluta, cuando utilizando los mismos recursos puedo obtenerlo con un menor coste. O ventaja comparativa, si el coste de oportunidad de producir ese bien es menor para ese país que en el resto, dices tú. ¿Y esto más o menos cómo se come? Pues mira, tenemos un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Primero os explico este de Messi, Hazard y Joao Félix, que lo tengo actualizado, claro. Antes no era Hazard, era Cristiano Ronaldo. No era Joao Félix, era Griezmann, pero es que se me han ido descolocando. ¿Sabes? Al final el único que siente los colores es Messi. Y me río por lo de los colores, no por otra cosa. Os pongo aquí un ejemplo muy sencillo, ¿vale? De ventaja absoluta y ventaja comparativa, perdón. Y luego vamos a hacer el ejemplo de las vasijas, para que, sí, para que os duela la cabeza, no por otra cosa. El ejemplo que quiero que entendáis es este, ¿vale? Y luego el otro ejemplo de las vasijas, pues os pondré algo en la actividad práctica obligatoria, pues para que os rompáis un poco el sexo, ¿vale? Y lo penséis, ¿sabes? Simplemente que lo maduréis. Mirad, supongamos que Messi, Azar o Joao Félix tienen una casa con jardín, mucho suponer, ¿sabes? Seguramente no tendrá un jardín y tendrá un estadio de fútbol entero. Ellos mismos podrían cortar el césped en 2 horas. ¿Por qué no? Anda por la mañana, se pone su gorrita y va a limpiar el césped.
Pero es que en ese espacio de tiempo podrían ganar, podrían rodar, no ganar, podrían rodar un anuncio y ganar 10.000 euros, ¿no? Seguramente ganarían más, pero bueno, en 5 minutos ganan 10.000 y podrían cortar el césped. Pero conoce a un vecino, ¿no? Uno que se ha quedado sin trabajo, Mourinho, que hace trabajos diversos y puede cortar el césped en 4 horas o bien trabajar en una cafetería y ganar 50 euros. ¿Veis? Las alternativas que tienen Messi, Azar o Joao Félix, Azar yo creo que lo he dicho bien, es o bien hago un anuncio donde gano un pastizal, o si no, pues tranquilamente estoy en mi casa cortando el césped y no tengo que contratar a nadie. Me ahorro contratar a Mourinho. Y luego Mourinho lo que puede hacer también tiene dos alternativas, ¿no? Puede decidir entre, fijaros, esto también lo vimos cuando yo era joven, lo vimos en el tema uno cuando vimos el código de oportunidad. Y Mourinho lo que puede hacer es, o bien corto el césped, o si no, puedo trabajar en una cafetería y gano 50 euros. Entre las dos opciones me da exactamente igual hacer una o hacer la otra. Bien. El coste de oportunidad de cortar el césped es de 10.000 euros para los jugadores. Tela. Y de 50 euros para Mourinho. Hay diferencia, ¿no? Además, se ve que tanto los jugadores, Messi, Azar o Joao Félix, en las circunstancias que tenéis aquí, en términos de coste de oportunidad y en términos de ventaja absoluta, tienen ventaja sobre Mourinho, ¿no? Es decir, cortan el césped en menos tiempo, es decir, son más eficientes que él y luego ganan más dinero que él. Pobre hombre. ¿Qué sucede? Pues que hay un momento en el cual se produce un intercambio que es rentable para ambas partes y esto es lo que hay detrás del comercio internacional. Es lo que os pongo ahí, los jugadores tienen ventaja absoluta en contra del césped, pero Mou, ya con confianza, ya le conocemos ya con confianza. Tiene ventaja comparativa, pues su coste de oportunidad es menor. Tiene que renunciar a una menor cantidad, ¿vale? De dinero. En este caso, la ventaja del comercio es clara. Todos ellos contratarían a Mou para cortar el césped si le pagan más de 50 euros y menos de 10.000, todos saldrían ganando. Lo veis, ¿no? Es decir, en el momento en el que entre 50 y 10.000 está la ganancia de cada jugador. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿O cortar el césped o rodar un anuncio? Está claro que si me voy siempre a rodar el anuncio, el césped se va a quedar ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Es decir, lo mismo, cualquier día me levanto y tengo el césped que me está tocando la altura aquí de aquí en la nariz, ¿no? Y ¿qué es esto que hay aquí? Ah, mira, el césped que me está tocando las narices. ¿Habéis visto qué metáfora más bonita me ha quedado? Entonces llega un momento en el que te planteas cortar ese césped por ti mismo. Estarías renunciando a 10.000 pavos. Está claro. ¿Qué haces? Contratas a un Mourinho y le pagas 50. Mourinho te dice, te va a cobrar 100, te va a pagar 150, te va a pagar 200. En el caso de que sepa que tú ganas 10.000 y que valoras hasta en 10.000 el cortar ese césped, que es lo que te cuesta hacer un anuncio. O a lo mejor no. Lo valoras en 150, lo valoras en 200. Ahí un día estaría estableciendo cuál es la tasa de intercambio. Pero eso aquí no lo vamos a ver, no os preocupéis, ¿vale? Es decir, ese intercambio que se produce entre unos y otros está en función pues de las preferencias que tenga cada uno a la hora de contratar. Pero lo que sí que entendéis, lo que sí que veis es que mientras Mourinho no me cobre más de 10.000 euros, me va a interesar que me corte el césped, ¿no? Y a Mourinho le va a interesar que ¿cómo se llama esto? Que le contraten para cortar el césped mientras él pueda cobrar más de 50 euros. Es decir, en ese intervalo, que está todo muy exagerado, se produciría ese comercio internacional. Está claro que los jugadores que os he mencionado ahí tienen ventaja absoluta, tardan menos en cortar el césped y encima ganan un pastizal por rodar el anuncio, pero hay un momento en el cual es interesante contratar a Mourinho porque con los 10.000 euros yo puedo coger una parte y pagarle a él para cortar el césped. ¿Va a tardar más tiempo? Pues sí, pero le pago 100 euros y me corta el césped y yo sigo ganando 9.900. Más o menos, ¿vale? Por tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿O qué quiero ver con vosotros ahora? Pues este ejemplo que tenéis aquí con los jugadores de fútbol se puede ver, y es el que tenéis que entender para vuestra actividad práctica, se puede ver, pues fijaros, os he puesto un ejemplo muy tonto con cerámicas y camisas. Imagina que en España se fabrican 8 piezas de cerámica o 2 camisas por cada hora de trabajo, mientras que en Francia se fabrican 3 piezas o una camisa en el mismo tiempo. Fijaros, en España, dentro de España, ¿de acuerdo? Sin comercio, yo puedo intercambiar una camisa por 4 vasijas. ¿Sí, no? Estamos en la frontera de posibilidades de producción. Es decir, la relación real de intercambio, esa relación de intercambio que se produce dentro de mi país es, si solamente hay cerámica y solamente hay camisas, es una situación muy exagerada. Y si quisiéramos intercambiar algo entre nosotros,
Esto se complica muchísimo y hay muchísimos más intercambios dentro de la economía, ¿no? Pero para que entendáis cómo funciona, si yo quisiera intercambiar esas camisas por cerámica, la proporción es de 8 piezas de cerámica por 2 de camisa, ¿vale? Es decir, si yo doy todo mi trabajo en camisas a una persona que ha hecho cerámica, pues me va a dar 8 piezas de cerámica en todo su trabajo. Y él por las 8 piezas de cerámica, como mucho, va a obtener esas 2 camisas. Por tanto, ahí es donde se va a producir esa relación de intercambio entre unos y otros. Por tanto, en términos de una unidad, ¿os acordáis cuando veíamos el coste de oportunidad y os lo pedía en términos unitarios? Tiene su sentido aquí para esto. En España sin comercio se puede intercambiar esa camisa por 4 vasijas. En Francia, por el contrario, por esa misma camisa, en el mismo tiempo, todo exactamente igual, me dan 3 vasijas. Por tanto, está claro que en España el que tiene camisas no va a querer hacer negocios con Francia, porque dentro de España le dan 4 vasijas. Mientras que el de Francia, el que hace camisas, va a mirar para arriba y va a decir, perdón, el de Francia va a mirar para abajo y va a decir, ah, pues mira, pues a mí en España me gustaría intercambiar, pero es que resulta que por mi camisa me dan 4 vasijas, ¿vale? Si España comercia con Francia, podría intercambiar 12 vasijas por 4 camisas. Mientras que si intercambia las camisas, solo obtendría 3 vasijas, lo que os acabo de decir. Por tanto, se especializa en fabricar vasijas. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque a francés le interesa, dice, leche, que por mi camisa me dan más vasijas. Me voy a ir a España a comprarlas. ¿Vale? Por tanto, yo me voy a especializar en fabricar camisas. ¿Y qué va a hacer España? Se va a especializar en fabricar vasijas. Pero vamos a verlo desde el otro punto de vista, ¿no? Si Francia comercia con España, podría intercambiar 12 vasijas por 3 camisas. Mientras que si intercambia las camisas, obtendría 4 vasijas. Por tanto, se especializa en camisas, lo que os acabo de explicar, ¿vale? Y esto de alguna forma justificaría ese comercio internacional. Veréis. A ver, un segundito. Perdonad, chicos, que estaba abriendo una cosa y luego me da cuenta que iba a tardar una barbaridad en hacer los gráficos. Así que los he estado creando, ¿vale? Para no teneros ahí muertos de la risa. Y vale, vale, muy bien. Manejas muy bien el ratón. O muy mal, ¿sabes? Adivina. ¿Qué he hecho? Cosas locas. De alguna forma, pues he llevado resumido o esto que tenéis aquí, pues he hecho un estudio de otra forma en términos de coste de oportunidad, ¿vale? Para que entendáis cómo se hace. Fijaros. Lo único que he hecho ha sido coger estas. Imagina que en España se fabrican 8 piezas de cerámica. España fabrica 8 vasijas. O, ¿vale? Fabricaría 2 vasijas. Es decir, en esta gráfica que tendríais aquí, que luego os explico cómo se mueven estas cosas, lo que tendríamos sería una frontera de posibilidades de producción. Igual. Era joven cuando lo expliqué. Y en el otro lado lo que tenemos es a Francia, que puede fabricar 3 vasijas o puede fabricar una camisa. Y vosotros me diréis, España forever in the top power, porque sí, ¿no? Madre mía, España, somos los líderes en fabricar vasijas y en fabricar camisas. Somos los mejores del mundo. Claro, es que la temática del comercio internacional o lo que justifica los intercambios es o hacemos una cosa o hacemos la otra. Es decir, o, o- o hago vasijas o hago camisas, o voy al colegio o me quedo durmiendo, o preparo la clase virtual o yo qué sé, o subo los apuntes a la plataforma. No lo sé, está en términos de coste de oportunidad. ¿Lo veis? O hago una cosa o hago la otra. Sí, me podría haber dicho que o subo o grabo las clases virtuales o me voy a correr todos los días, que por fin ya podemos salir. ¡Wow! Tenía un monazo que no sabe nadie. Eso sí, corro mucho más lento que antes. Me va a costar otra vez recuperar la forma. Porque es porque me habéis preguntado, pero yo lo estoy contando, no por otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Interesa o no le interesa a España tener comercio internacional? Si os lo pregunto desde el punto de vista de la ventaja absoluta, me diríais que no. Porque son los mejores haciendo vasijas y porque son los mejores haciendo camisas. No interesa, no hay nadie mejor que ellos haciendo camisas o haciendo vasijas. Pero claro, tenemos que meter por medio la disyuntiva de que tienen que elegir. Es más, fijaros, si nos dedicáramos al 50%, podemos hacer una camisa y 4 vasijas, con lo cual estaríamos todavía mejor que Francia, porque yo haría una camisa y 3 vasijas. Diréis vosotros, pues no tiene mucho sentido el comercio internacional. Pero ¿qué sucede? Pues que España mandamos un espía allí a Francia, en la época de los romanos, donde se hacían vasijas y en lugar de camisas, túnicas, y nos damos cuenta que allí la relación de intercambio es mejor que la nuestra, ¿vale? A simple vista se puede ver. Y si no, podemos hacer una regla de 3 y lo planteamos sin ningún problema. ¿Qué pasa si yo cojo mis 8 vasijas y me las llevo a Francia, en lugar de comerciar aquí en España? En Francia, por 3 vasijas,
me dan una camisa. O mejor dicho, o una camisa, o llegar a obtener hasta 3 vasijas. Aquí yo lo que he hecho ha sido plantearos una regla de 3. Si yo cojo mis 8 vasijas España, ¿cuántas camisas me dan? Estoy dando cuenta de que en algún año tengo que cambiar camisas y vasijas, porque al final termino diciendo camijas ¿qué es lo otro que digo? Camijas y bamisas. Termino mezclando las cosas ahí a lo loco. Yo cojo mis 8 vasijas y me las llevo a Francia. Y resulta que allí la relación de intercambio es por cada 3 vasijas me dan una camisa. Pues si yo cojo todo, voy a hacer vasijas como un loco. Seguramente me van a dar más camisas que si yo me pusiera a producir con todos mis recursos camisas en España. Pues efectivamente, 8 por 1, 3x, despejas, x te queda 8 entre 3, ¿no? Pues una regla de 3, chicos. Y lo único que tenéis que hacer es, recordad, y lo único que tenéis que hacer es 8 por 1 igual a x por 3 o 3x. Así que luego posteriormente despejáis y os queda que x es igual a 8 entre 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy calculando? Aquí estoy poniendo vasijas, 8 vasijas. Por tanto, me darían 8 tercios de camisas. Me darían 2 camisas y un chaleco. ¡Ah! El chiste de las 6 y 17. Me darían 8 tercios de camisas. Bueno, ya sabéis que estos ejemplos no hay que tomarlos al pie de la letra. Claro, todo vale, soy el profe. Me darían 8 tercios de camisas. Por tanto, en Francia, como me darían 8 tercios de camisas, cuando en España solo tengo 2, si me dedico a hacer la producción de vasijas, me interesa. Me voy a especializar en vasijas. Pero vamos a seguir viendo, porque a lo mejor es que he tenido solamente suerte. Vamos a ver si en todos los demás casos me llega a cuadrar y efectivamente, gracias a la ventaja comparativa, explico el comercio internacional aunque un país tenga ventaja absoluta. Si lo hacemos al revés, vamos a especializarnos en intercambiar camisas. Voy a coger mis 2 camisas y vamos a ver cuántas vasijas me dan en Francia. He visto ya que la relación real de intercambio es peor, ¿vale? Fijaros, si yo pongo aquí 2 camisas, aquí abajo pongo la camisa que me dan en Francia. Y aquí voy a calcular las vasijas que me van a dar a cambio de esas camisas. Arriba lo he hecho al revés, ¿vale? Cogía las vasijas y buscaba camisas. Ahora lo que voy a hacer es que cojo las camisas y voy a buscar vasijas. Pues resulta que si hago 3 por 2, x, vemos que me darían solo 6 vasijas. Por lo tanto, no me interesa especializarme en fabricar camisas, porque solo obtendría 6 a cambio. En cambio, sí me interesa especializarme en vasijas, porque me darían 8 tercios de camisas. Me darían mucho más, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Francia? Pues con Francia vamos a hacer la misma operativa. Vamos a coger sus vasijas, 3 vasijas, y me las voy a llevar a España. A ver cuántas camisas me darían. Pues nada, 3 por 2, 6. Pues me darían 6 octavos de camisa. ¿Y cuántas camisas obtengo en Francia? Una. Pues no me dan ni una, pues no me interesa. Lo siento mucho, pero yo no me voy a España, ¿vale? En cambio, ¿qué ocurre si cojo las camisas? Voy a coger esta camisa que tengo aquí y vamos a ver cuántas vasijas me dan. Es el ejemplo que tenéis en el PowerPoint, que lo tenéis calculado. Aquí os quedaría 2x igual a 8, x sería igual a 8 entre 2, 4. Por tanto, por su camisa le darían 4 vasijas, si le interesa. Simplemente es hacer una regla de 3. Coger esto que tenéis aquí, ¿vale? Por ejemplo, si cogéis estas 8 vasijas, saber cuántas camisas le corresponderían. Pues este sería el primer caso. No me cuadra, es decir, que resulta que me voy a Francia y me dan menos camisas de las que obtendría si las fabricara aquí en España. Pues lo hacéis aquí. A ver cuántas me dan. Y lo comparo, ese número que me sale con ese 8 que tengo ahí detrás que he sustituido, ¿vale? Luego con Francia hacéis lo mismo. Aquí, y el número que os salga, os estoy poniendo aquí la X y aquí estaría la regla de 3, ¿vale? Aquí está España, 8,2, aquí estaría Francia, X1. Simplemente sustituís. Y luego el número que os sale, lo comparáis. ¿Que sale más pequeño? No me interesa. ¿Que sale más grande? Me interesa. Ya está, no tiene más histeria, ¿vale? Haríais una regla de 3 en todo caso. Y a mí me gusta luego hacer una cosa, de ahí la importancia de los análisis gráficos. Fijaros, si no existiera el comercio internacional en España, esto y esto lo tendríamos que quitar, ¿vale? Esto lo quitaríamos. ¿Cómo ha pasado aquí? Esto lo quitaríamos. Y esto también lo quitaríamos. Quitaríamos estos dos, ¿vale? Por tanto, o hago vasijas o hago camisas. No hago otra historia, no tengo más rollo. Pero en cambio, si me voy al comercio internacional, resulta que si fabrico camisas y las intercambio, todas, puedo llegar a obtener 8 tercios de camisas. Estoy desplazando la frontera de posibilidades de producción. ¿Lo veis? Por tanto, me interesa ese comercio internacional. Me especializo en esto y a cambio puedo obtener todas estas camisas. Luego ya veré cuál es el punto de intercambio real que se produce. Pero estos serían los máximos que podría llegar a obtener. ¿Qué ocurre en la situación contraria?
Si yo intento representar el lugar de 8 tercios de camisas, me quedo aquí, en 6 vasijas. Resulta que la línea partiría en el 2 y se me quedaría por aquí debajo. Es una frontera de posibilidades de producción peor que la que tenía antes. Por tanto, caca, no lo hago. ¿Vale? Y esto es el caso de España, Spain Forever. ¿Y qué pasaría con el caso de Francia? Pues en el caso de Francia tenemos justo la operativa contraria. Volvemos a tener aquí donde tenéis el 3 y el 4, tenemos las vasijas y que tendremos las camisas. ¿Veis? Y por esa camisa, si yo me quedo en Francia, me dan 3 vasijas. Pero es que si cojo esa camisa y me la llevo a España, resulta que por esa misma camisa me dan 4 vasijas. Me interesa. ¿Veis? España mejora con el comercio internacional a pesar de tener la ventaja absoluta. Intercambiaría y obtendría más camisas que si lo hiciera ella. Y Francia también mejora, y eso que no tenía ventaja absoluta en ninguna de la producción de las dos cosas, y se llevaría su camisa y la intercambiaría por vasijas. No es un sentido peyorativo, es un ejemplo así, sin más, a lo loco, a lo tonto, que viene en un manual de economía, es muy sencillo y yo creo que se entiende muy bien, ¿vale? Esto mismo tenéis dos ejemplos en vuestra actividad práctica. Uno es de ventaja absoluta, con lo cual es súper fácil de hacer, y el otro, que es de ventaja comparativa, es en estos mismos términos. Por tanto, mi recomendación es que hagáis las dos cosas, que hagáis la regla de tres y que posteriormente hagáis la representación gráfica, para ver si la frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia arriba o se queda por abajo. Si se va para arriba, fenomenal, nos interesa. Si se queda por abajo, no me interesa. Y si en alguno de los dos países la frontera de posibilidades de producción, en uno sí y en el otro no, ese país no le va a interesar, pero simplemente por una cuestión de intercambio, ¿vale? Luego ya veremos que el tema del valor añadido, el tema del círculo vicioso de la pobreza, es decir, veremos una serie de cosas, veremos una serie de circunstancias que lo que hacen es que muchas veces en el comercio internacional hay países que salen palmando. Simplemente porque otro país dispone de un producto y puede imponer su ley, por decirlo de alguna forma. Es decir, esto es lo que pasaría en un modelo ideal de competencia perfecta, donde todo va funcionando de maravilla y donde nadie necesita algo que sea súper valioso y súper imprescindible. Pero en el momento que un país obtiene esa capacidad para, igual que en la competencia perfecta, para fijar el precio que le dé la gana por algo, simplemente porque todo lo demás lo perciben como imprescindible, estas cosas de la teoría económica del comercio internacional, pues empiezan a cojear un poco, ¿vale? Por tanto, chicos, aquí en la diapositiva, en el PowerPoint, tenéis lo mismo, es decir, la misma conclusión que tenéis aquí, es decir, España se especializa en vasijas, y Francia se especializa en camisas, aquí lo tenéis igual, ¿vale? España se especializa en vasijas y Francia se especializaría en camisas, ¿vale? Simplemente esto mismo que tenéis aquí en numeritos, hay gente que lo ve y dice, pues lo he captado, pero hace media hora, tío. Vale. Y hay otros que no lo ven tan rápido. ¿Qué sucede? Que hay otras veces que los números no terminan de cuadrar, no terminan de ser tan bonitos. Bueno, pues entonces lo podéis llevar ¿cómo se llama? Al coste de oportunidad y también os saldría, ¿vale? Y aquí tendríais 8 tercios, aquí tendríais 3 octavos, aquí tendríais 2 entre uno y aquí tendríais uno entre 2, ¿vale? Por tanto, en esta relación aquí España sale ganando, ¿veis? ¿Vale? Por tanto, se especializaría en vasijas y aquí en esta relación quien sale ganando es Francia, ¿lo veis? Por tanto, se especializaría en vasijas. Esta se ve peor. Por eso no me gusta explicarlo por aquí, ¿vale? Esta se ve peor. Fijaros por aquí y en términos de coste de oportunidad también se podría hacer, ¿vale? Es que en términos de coste de oportunidad se ve dónde está el coste de oportunidad más pequeño y a partir de ahí tirar el hilo. Pero te puedes equivocar, te pueden plantear la tabla de otra forma, de otra manera. Y me gusta que lo entendáis así. Me gusta que entendáis por el camino largo. Y luego ya cada uno que empiece a hacer el camino más corto cuando ya lo tenga bien atado, ¿vale? Pero mientras tanto, para no hacer caminos rápidos, me gusta que lo entendáis así. Cojo lo que tengo. Veo cuánto me darían en el otro país. Cojo la relación de intercambio del otro país y voy viendo dónde me darían más y dónde me darían menos. Que me dan más en un sitio y al otro justo le pasa lo contrario, se ponen de acuerdo. Intercambian sin ningún problema. Simplemente porque sucede esto. Sus fronteras de posibilidades de producción se desplazan. Si no, pues no habría comercio. Directamente nos iríamos a buscar eso mismo a otro sitio. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo dejo aquí. Ya bastante, ¿no? Ya bastante aburrimientos tengo encima. Con lo cual lo dejo aquí.
y seguimos viendo los factores de la ventaja comparativa en la siguiente clase, ¿vale? Y seguramente pues ya me meto a explicaros también la balanza de pagos. Pues nada, chicos, lo dicho, lo dejo aquí, me despido de vosotros y nada, pues que tengáis buena semana, buena noche, buena tarde, lo que sea. Pues parezco el del tiempo, ¿no? El de las noticias ahí despidiéndose. Podría hacer algo como el Wyoming, ¿no? Mañana más, pero no mejor porque es imposible. Pero no sé, me parece tan poco honesto. Porque yo soy muy bueno, ¿eh? Bueno, chicos, no tengo abuela. Os dejo, ¿vale? Venga, que tengáis una buena tarde. Mañana, noche, lo que sea. Hasta luego.